Perfecto. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar esta charla. Vamos a hablar de un tema bastante interesante que habla sobre el vínculo de una persona con otra. Cuando estamos muy entrelazados, a lo mejor en eh, una relación que llevamos varios años y a veces vemos algunas conductas que nos generan apego y cómo ese apego a veces se transforma en algo tóxico. Principalmente el apego es una vinculación afectiva intensa entre dos seres. Estos vínculos es por intermedio de interacciones recíprocas, mediante el pensamiento, mediante el sentimiento, las emociones. Eh, es cuando uno siente o no se siente capacitado de hacer algo sin que no esté la otra persona. ¿A quién no le ha pasado o ha tenido el pensamiento de decir, si esta persona no está en mi vida, yo me muero? Yo no voy a poder seguir, no voy a salir adelante, o si me hace falta, yo no sé qué hacer. A veces les damos muchas de nuestras capacidades a la otra persona y generamos un apego, y ese apego va creciendo y se genera en un apego tóxico. La otra persona tiene la llave de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, y esas llaves a esa persona le da la autoridad completa de tu vida. Y puede pasar que en situaciones adversas esa persona ya no está junto a ti. ¿Y de qué forma tú vuelves a tener el control si tú le diste las llaves de tu vida? De cierta forma, el apego natural, o sea, el apego es natural, es necesario, es saludable y nos permite tener una dependencia. Pero hay otros tipos de apego que se van transformando y a veces el apego tóxico te genera una autoridad sobre una persona, de decidir lo que quiere hacer, lo que va a hacer o qué está planteando en su vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que no podemos tomar una decisión si la otra persona no está cerca? No, esa es la persona que decide, o ese decimos, no, yo no tomo la decisión, la toma la decisión en la otra persona. Y hay muchas preguntas que se nos vienen a nuestra cabeza que nos pueden generar y entender de qué forma el apego tóxico está en nuestras vidas. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar crecer a nuestros hijos? También puede ser un apego tóxico. A veces los niños tienen 22, 24 años, 27 y todavía los consideramos como nuestros bebés y no los dejamos crecer. ¿Por qué se genera tanta inseguridad entre la pareja? También esos son aspectos que te generan producto de un apego tóxico o conductas que tú estuviste realizando. Y el buscar que todo esté bajo control. Hay muchas personas que quieren que todo esté bajo control y nada se les escape de sus manos. Muchas veces esas personas generan un apego tóxico. La emocionalidad, que la otra persona pueda controlar tu forma emotiva de tu vida, que a lo mejor te diga algo y tú te alteres, que te diga una apreciación tuya y te sientas congojada o te sientas triste por lo que estás sufriendo. Esto es recíproco. El apego tóxico puede estar tanto en mujeres o en hombres. ¿Y cómo se presenta principalmente? Donde existe una manipulación o verse completamente aptos para controlar a la otra persona, en las decisiones, en los actos, en las conductas de la otra persona, y asumir de cierta forma el liderazgo, pero no un liderazgo proactivo o un liderazgo en propósito, sino que ser más que nada un jefe y tener el pleno control de la vida de la otra persona. Estas conductas generan un desequilibrio, tanto en la normalidad de una relación o en cómo la otra persona se sienta atosigada muchas veces
por sentir ese apego tóxico, o que la otra persona tenga el control absoluto de lo que estás haciendo. ¿Y a quién no le ha pasado a lo mejor? Que te controlan dónde estás, qué estás haciendo, con qué estás, a qué hora llegas. Está bien, uno tiene que tener una pequeña preocupación por la otra persona, pero cuando ya viene a realmente controlar la movilidad de la pareja o qué está haciendo durante el día, realmente la otra persona quiere tomar el control por completo de la vida de la otra persona. ¿Y a qué quiero llegar a esto? Es que hay personas apegadas, que son condescendientes. ¿Qué quiere decir condescendiente? Que viven con muchos miedos, demasiadas frustraciones y preguntas. Y le preguntan demasiadas veces a la otra persona. La persona condescendiente es la persona que en su interior tiene emociones contenidas, tiene miedos contenidos, tiene temores contenidas y la gran parte del día le pregunta muchas veces lo que tiene que hacer a su pareja o a algún cercano. Suelen convertirse en adictas a la otra persona, en que si no pueden moverse si no le consultan a la otra persona qué hay que hacer. Muchas mujeres necesitan sí o sí un hombre a su lado, que esté a su lado, que le pertenezca, porque si no, no tienen la confianza suficiente de poder salir. Y cuando lo tienen, sienten que lo van a perder. ¿A quién no le ha pasado que tiene un objeto tan preciado que llega un momento que lo cubre tanto, lo protege tanto, porque si, no lo protege porque a lo mejor lo ama, sino que lo protege porque lo siente que lo va a perder? Y ahí es donde está el error. Uno puede cobijar por protección o puede cobijar por inseguridad. Y ahí son dos cosas muy distintas. Y cuando tú cobijas a una persona o proteges a una persona por una inseguridad, te genera ese apego tóxico que al final tú en tu interior te estás añadiendo temores y ansiedades. Es muy distinto que tú hagas una o realices una protección en la otra persona o te cobijes con la otra persona por simplemente tener una protección interna entre nosotros, no por una inseguridad. Y el depender. O sea, yo hoy día estoy con la otra persona porque la otra persona me hace feliz, porque yo sin esa persona no soy feliz. Ahí hay un apego tóxico, porque yo hoy día tengo que ser feliz por mis propios medios y en base a esa felicidad yo añado a mi vida una pareja que también va a ser feliz de la misma forma que soy yo feliz. Y ahí no hay nada que hoy día te puede generar ese miedo o esa falta de esperanza en la relación más adelante. Hay que entender que cuando yo estoy con una persona no estoy buscando que sea un jefe, que me mande, sino que sean conversaciones mutuas, que sean acuerdos mutuos, que en realidad siempre haya una tolerancia en ese sentido. Las personas condescendientes entregan a la otra persona el control absoluto de su vida. Y eso es muy claro. No hay que errar en entregarle las emociones, tus decisiones, tus pensamientos, tu sentir a la otra persona. Que la otra persona pueda controlar tus actos, del que tú hoy día eres feliz o eres infeliz gracias a la otra persona. El demandar muchas expectativas, y eso también hay que entenderlo. Si tú hoy día estás con una persona, claramente estás por un propósito y estás visualizando un futuro, pero no hay que subir las expectativas de lo que pueda pasar, porque ¿qué pasa? Que en el momento que esa persona ya no está en tu vida, esas expectativas fueron tan grandes, fueron tan pesadas que tú llegó un momento que no pudiste cargarlas y no te vas a poder levantar. La condescendencia es una conducta de carácter adictivo. Por ende, al principio son emociones, después son sentimientos, después son pensamientos y después de eso ya son conductas. Esto va a ir avanzando, avanzando. Cuando tú le entregas las llaves a otra persona, tienes que tener en cuenta que al momento de entregarle las llaves, tú le estás pasando el control por completo. La persona puede conducir tu vida
Y esas son cosas que no tienen que pasar, ni en una relación sana, ni en una relación que ya se está volviendo tóxica. Hoy día yo estoy con una persona, pero la base de poder estar con alguien es siempre buscar un propósito de vida. Y ver de qué forma ir mejorando cada vez una relación. Cómo reaccionamos, y eso hay que entender hoy día. ¿Cómo yo identifico cuándo es una relación tóxica o no? Porque vemos la reacción que tenemos muchas veces. Cómo gesticulamos, de qué forma vienen las críticas, o de qué forma tú haces las críticas a la otra persona. A lo mejor tus mismas críticas son tóxicas, generan un apego tóxico. Si alguien se equivocó, o tu pareja hoy día le quieres explicar algo y no entiende, le explicas una vez, le explicas dos veces, le explicas tres veces y no entiende, y ahí viene un momento donde tú ya realmente tienes un arrebato y reaccionas de mala forma. Tú tienes que entender que el problema no es de ella, el problema es tuyo, porque tú no estás explicando de buena forma. O sea, si tus palabras fueran realmente claras, la persona entendería a primera instancia lo que tú quieres comunicar. Nosotros hacemos y realizamos muchos lazos afectivos. El más importante y que tiene que ser más fuerte en tu vida sentimental es con tu pareja. Por ende, tenemos que ir a rescatar todos esos momentos donde te generan un apego tóxico, y cómo poder solucionarlos conversando primeramente, dándose tiempo cuando hay un momento de aflicción, y darse plazo. No es bueno solucionar problemas cuando están los dos enojados. Cuando están los dos enojados, uno tiene que ceder. En el momento, tiene que ceder, porque si no el descontrol va a ser brutal. ¿Y qué tienen que ceder? Tienen que ceder en tiempo, tienen que ceder en comunicación, en esperar. Sabes que hoy día no es el momento de conversar, démonos un tiempo, conversemos mañana, más tranquilos. ¿Te parece que conversemos con unas tostadas? ¿Te parece que conversemos con un café? ¿Te parece que conversemos a la hora del almuerzo cuando estemos haciendo el almuerzo? Y vamos distendiendo las relaciones. Las conductas de pareja o las conductas familiares muchas veces te generan una adicción. Y esa adicción, la mayor parte de las veces te genera una reacción violenta, porque tú sientes que tienes tanto el control por la otra persona, o la otra persona tiene tanto el control por ti, que hay decisiones que tú no tomas y la otra persona se siente ofuscada porque tú esa decisión que tomaste la tomaste sin consultarle a él. Y ahí es donde vienen situaciones complejas. Por eso que uno tiene que identificar cuando quiere hacer un romance, cuando pasan situaciones de acoso o pasan situaciones sexuales, ¿por qué suceden estas circunstancias? ¿De qué forma acontecieron? ¿Cuál fue la piedra que generó todo esto? Siempre hay una implicancia en todo esto. A veces son las conductas, muchas veces, o la forma de interpretar lo que uno está diciendo o cómo está hablando. Por ende, cuando yo acciono este apego tóxico, tengo que entender de qué forma viene a mi vida, o cómo yo lo puedo controlar. Y a veces le echamos la culpa al otro. Y muchos de nosotros también tenemos la culpa de que la otra persona sea así, o de no entender que a lo mejor la persona tiene deficiencias, que a lo mejor tuvo una mala infancia, que la forma de reaccionar y de solucionar problemas es de una vereda mucho más violenta que la tuya, y por ende, la forma de solucionar las cosas no es llegar al mismo nivel de la otra persona. Si la otra persona está muy ofuscada, lamento decirte que la persona que está menos ofuscada ya tiene que bajar y poner paño frío en las circunstancias. Y ahí es cuando nosotros vamos viendo y cuando queremos solucionar un problema. La persona que no quiere solucionar un problema sube el tono de voz, adquiere otro valor la conversación, empieza ya a hablar de la vereda del insultar muchas veces, y son cosas que van añadiendo mucho más dolores en tu interior. La mejor forma de poder solucionar y salir de ese apego tóxico es comprender lo que yo hoy día estoy haciendo mal en mi vida y qué puedo mejorar. Y darle la chance a la otra persona de hacer lo mismo, de no enrostrar cuando está ofuscada, sino que cobijar cuando está ofuscada.
No podemos criticar a una persona que está, ya es violenta. Tenemos que ir a buscar la reconciliación de forma amena y con amor. No podemos ir a apagar un incendio con más fuego o con más combustible. Tenemos que buscar el agua, que es la pasividad, que es la claridad, que es la armonía. Y esas son cosas que tenemos que ir mejorando. Ahora va Cintia a hablar de lo siguiente. Bien, gracias Pedro por esa iniciación al tema. Bueno, dejar en claro también que este apego tóxico, más allá de ser netamente a una pareja, puede ser a un lugar, a una situación. La verdad es que puede usted estar sujeto a su trabajo. Hay personas que piensan absolutamente que si pierden el trabajo lo pierden todo. Y eso también es un apego tóxico. La verdad es que hay mucha gente que cae incluso en estrés laboral por estar demasiado apegado a su trabajo. Y déjeme decirle que su empresa puede prescindir de usted en cualquier momento. En cambio, su familia no. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, miren, es muy importante entender que este apego es necesario, como decía Pedro, porque tenemos que sentar ciertas raíces y tenemos que sentar afectos. Eso es necesario para el ser humano. Ahora, el tema es que cuando nosotros generamos esa dependencia, es cuando empieza el problema, porque perdemos esa individualidad, o sea, dependemos absolutamente de la persona a la que estamos apegadas, del lugar de trabajo al que estamos apegados, y perdemos nuestra personalidad como individuos, ¿ya? Bien. Codependiente se va a sentir responsable de los demás por sus acciones y por lo que piensan y lo que sienten. Como hablábamos en charlas anteriores, en realidad nosotros no somos responsables por lo que piensen los demás. Es completamente absurdo pensarlo, pero muchas veces caemos en ese error de querer ayudar a los demás, pero a ver, tenemos que ayudarnos primero nosotros. Una persona codependiente va a decir que sí siempre, aunque en ocasiones quiera decir que no, y va a decir que sí solamente por agradar al otro, aunque por dentro esté muerto de ganas de decir que no, va a decir que sí solamente por agradar. Una persona codependiente siempre cree que los demás lo deben hacer feliz, y en realidad usted tiene que ser feliz usted como persona individual, independientemente de su trabajo, independiente de su pareja, independiente de su familia. Usted tiene que ser usted un individuo feliz. Miren, generalmente una persona codependiente va a actuar movido por la culpa y por un sentimiento de obligación. Ni siquiera es que sienta hacer ciertas cosas, sino que por complacer al otro, por tener tal vez incluso el control de, de la situación, no sentirse allí vulnerable, va a permitir acuerdo con ellas, porque es tan dependiente de la otra persona o de su trabajo que se olvida de que tiene sus propios gustos y su propia forma de ser. Entonces empezamos a perder completamente nuestra esencia, nos prácticamente imitamos a la otra persona. Generalmente también una persona codependiente va va a decir esto: cuando los demás cambien y sean como yo quiero, allí voy a ser feliz. Y yo creo que todos sabemos que aquí el primero que tiene que cambiar somos nosotros. Los demás siempre van a hacer cosas que a nosotros no nos agraden, pero nosotros no podemos vivir dependiendo de eso.
Nosotros tenemos que mejorar nosotros. Si los demás mejoran con nosotros, maravilloso. Pero si no es así, nosotros debemos seguir avanzando. No podemos quedarnos estancados en, en la dependencia de otra persona. Miren, rara vez una persona codependiente va a expresar lo que siente, porque cree muy en su interior que en realidad no vale la pena, que a los demás no les interesa. Siempre se va a guardar mucho su forma de sentir, sus sentimientos, sus gustos incluso, simplemente por dar el gusto a los demás, porque no puede hacer nada por ella misma. Es súper fuerte esto, una persona que es dependiente de otra o de un lugar o de una situación familiar, no es como si estuviese estancada, no puede hacer nada si la otra circunstancia no cambia, si la otra persona no lo dice. Miren, cuando sentimos que no podemos enfrentarnos solos al mundo y por miedo a caernos, nos aferramos a otra persona, como si fuese un salvavidas, como si fuese una muleta. Y lo más probable es que salgamos heridos. No siempre las personas actúan como nosotros quisiéramos. De hecho, generalmente actúan como no quisiéramos. Entonces, si estamos afirmados en alguien que no hace lo que nosotros quisiéramos, inevitablemente salimos heridos. Lo bueno de la codependencia es que es una conducta y como toda conducta aprendida, podemos salir de ella, podemos ser libres de ella. Tenemos que reconocer nuestras debilidades, trabajar en ellas, sanar nuestra autoestima. Aquí hay un punto súper importante. Una persona codependiente usualmente tiene su autoestima muy baja. Siente que no es suficiente, siente que no es capaz, siente que no puede sola. Y debido a esto, es capaz de aceptar muchas situaciones, generalmente situaciones incómodas y dolorosas, pero por el solo hecho de no sentirse capaz de avanzar solo, se la aguanta y acepta muchas cosas. Hay muchas mujeres que durante años soportan el abuso verbal y físico del esposo, no necesariamente por amor, por una dependencia económica, por una dependencia afectiva. Entonces ahí hay que, y eso le pasa tanto a mujeres como a hombres, hay unas tasas de suicidio, pero tremendas, que ni siquiera vamos a tocar, pero aquí en Chile por lo menos hay muchos casos de violencia entre parejas que terminan muy mal y son muchas basadas en esto, en la dependencia absoluta de una pareja. No, no puede ser que nosotros basemos nuestra vida en torno a otra persona. Nosotros somos seres individuales. Si usted decide estar en pareja es por complementarse, pero no por anclarse a otra persona. Y esa otra persona tampoco pudiera anclarse a usted. La idea es un proyecto en común, no tener allí un peso extra en su vida. ¿Se va entendiendo? Sí, ahí la Elenita, la Paola, muchas gracias. Miren, aquí hay algunas conductas de una persona codependiente de las que tenemos que estar pendientes. Una persona codependiente siempre es una persona insegura, completamente insegura. Como mencionaba en el punto anterior, tienen una autoestima un poco dañada o muy dañada. Entonces, esta persona es insegura porque se abandona a ella misma y siempre está pidiendo la opinión de los demás. Siempre, yo creo que a todos nos ha pasado aquí, especialmente a las mujeres. Nos ponemos X vestido, nos miramos al espejo, guapas, bellas, pero tenemos que ir a preguntarle a alguien más cómo me veo. No sé, ¿me pasa a mí solamente o a alguna? Tenemos que preguntar
cómo me veo, cómo me queda. Pero si usted ya se miró al espejo y ya vio que se veía bien, ¿por qué no es capaz de aceptar esa opinión que es la más, que es la que importa en primera instancia, la suya? Si a usted le gusta cómo se ve, punto, ya estoy. Pero cuesta despegarse de eso. No, no me mientan, no me mientan. Yo sé que no es sencillo, porque me pasa casi todas las mañanas. Bueno, algunas no. Cuando estoy sola o no tengo que preguntarle, pero yo creo que a todos nos pasa un poquito eso. Eh, es una persona muy controladora también. Una persona codependiente necesita estar bajo control tanto de las situaciones como de las personas. Entonces va a estar constantemente insistiendo en tener el control. De alguna forma, buscar la instancia para estar en control. Por teléfono, casi que administrando el horario de los demás, pero la cosa es que necesita desesperadamente tener el control, porque ese control que ejerce sobre los demás es lo que le entrega esa seguridad que no tiene. Ya en el punto anterior mencionábamos la inseguridad, el control precisamente para sentirse segura o seguro. Y son muy manipuladoras también, muy manipuladoras, usan todas las artimañas existentes para poder mantenerse bajo este control y estar pisando un terreno que sea seguro solo para ellos. Ahora también hay que considerar también que una persona codependiente usualmente tiene un dolor emocional muy profundo, heridas que no han sido sanadas, abandono, mucha carencia afectiva, generalmente desde la infancia, tal vez un matrimonio que no terminó bien, eso genera que quede en su interior allí un vacío emocional, si se quiere decir, y guardan un dolor muy profundo. A veces debido a esto necesitan esa para sentirse seguros, para sentirse amados, para sentirse importantes en un trabajo. Como mencioné en un inicio, hay gente que se expone a un estrés muy alto por sentirse importantes, por tener ese sentido de pertenencia, son capaces de estar, da lo mismo si hacen hora extra, da lo mismo si trabajan un fin de semana, porque tienen esa necesidad en su interior para poder suplirla. Mucho de eso siempre se va a sentir menos. Y esto está muy relacionado con todo lo que es autoestima. Cada uno de nosotros tiene capacidades distintas. Si usted no es bueno para cantar, puede ser bueno para bailar. Si usted no es bueno para hablar con la gente, será bueno para escuchar. En realidad, esto, para solucionar cualquier tipo de problema o incomodidad o aspecto emocional con el que hayamos cargado hasta ahora, es importante que nosotros nos conozcamos. Yo creo que este último mes al menos hemos tratado bastante con temas emocionales, que como sabemos somos seres tripartitos. Y nuestro problema es siempre en el alma. Y en el alma es donde tenemos nuestras emociones. Y yo no sé, ¿a cuántos de ustedes son sus emociones las que le causan problemas? Ese descontrol de emociones, ese, ese enojo sin poder controlarlo, esa frustración que no entendemos de dónde viene, la misma codependencia. Yo creo que en realidad todos los temas que hemos tratado son directamente emocionales porque es donde radican nuestros problemas. Cuando nosotros logramos tener una estabilidad emocional, cuando logramos que nuestras emociones, nuestra alma por completo, esté sujeta a nuestro espíritu, es cuando se acaban nuestros problemas, o quisiéramos que se acaben. Por supuesto que es una lucha diaria, porque tal vez usted ya no se enoja como antes,
pero tal vez sí se frustra porque las cosas no le salen como quería, o tal vez ya no es codependiente de alguien en particular, pero qué sé yo, ahora sí se enoja mucho. Entonces, en realidad nosotros los seres humanos tenemos un abanico de emociones y para tener todas esas emociones alineadas o niveladas, es un trabajo que hay que hacer. Pero es un trabajo personal, es un trabajo también de autoconocimiento. Y parte de conocerse es identificar sus debilidades, pero también identificar sus fortalezas, porque si todos aquí nos ponemos a enumerar nuestras debilidades, yo creo que en esta misma reunión terminamos todos llorando, porque si es por debilidades, yo les puedo contar varias que tengo, y yo creo que varios de ustedes tendrán alguna debilidad. Entonces, si solo conocemos nuestra debilidad, nuestros problemas se hacen más profundos, pero también tenemos que identificar nuestras fortalezas. Todos somos buenos en algo. Tal vez usted no ha descubierto en qué exactamente es bueno, pero eh, usted puede identificar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y potenciar ambas. Sus debilidades, por supuesto, ir mejorándolas, ir superándolas. Su fortaleza, por supuesto, que sacar provecho de ella, potenciar su fortaleza, esa es la idea. Entonces, eso le va a ayudar a usted a no dudar de sus capacidades. El hecho de tener claro cuál es su capacidad específica va a permitir que usted desarrolle esa fortaleza. Miren, a una persona codependiente que duda constantemente de sus capacidades, le cuesta mucho decidir y por lo mismo no elige ni decide nada, prefiere pasar. Siempre va a estar preguntándole y permitiéndole a otra persona que decida por ella, porque es más sencillo. Es tanto el temor a equivocarse, es tal el nivel de miedo que siente y de inseguridad que, que no va a tener esa capacidad de decisión que pudiera tener cualquier persona. ¿Ya? Miren, dice, encontré una frase que dice, la libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría de los hombres le tiene tanto miedo. Claro, cuando uno es libre, uno decide, pero en esa decisión uno se puede equivocar. Pero no hay que tenerle miedo a equivocarse. En realidad, cuando nosotros nos equivocamos, es cuando aprendemos. Porque en realidad, si nos saliera todo bien en la vida, no aprenderíamos nada. Mire, analice usted su vida propia. ¿Cuál ha sido su mayor tiempo de aprendizaje? Yo le aseguro que cuando usted se equivocó y cometió un gran error, posterior a eso es cuando usted tuvo la mayor madurez, el mayor crecimiento y el mayor nivel de aprendizaje en cualquier área. Es como cuando usted se mete a la cocina y quiere hacer, no sé, cualquier receta y no le salió. Pero usted, si se, si se centra en volver a hacerla, lo va a volver a hacer con mayor cuidado, con mayor preocupación para que le resulte. Y si no le vuelve a resultar, lo va a volver a intentar. Entonces, cuando usted logre concretar la receta que en un inicio quiso crear, se va a dar cuenta de los errores que cometió en todas las otras ocasiones que no le resultó. Si le resulta la primera, maravilloso, pero no aprendió nada más que a desarrollarla. En cambio, en el error, usted pudo descubrir cuál etapa estuvo mal o qué pudo mejorar. Y eso funciona en cualquier aspecto. Siempre que nos equivocamos, debemos sacar el aprendizaje, no quedarnos en el error. Si errores cometemos todos, en cualquier área todos cometemos errores. La idea es que usted de ese error pueda sacar el aprendizaje. No se quede en el error, quédese en la solución que logró después de ese error.
Miren, todo apego que sea tóxico va a acarrear sufrimiento y dolor. Y como les dije, esto puede ser a un lugar, a un acontecimiento, y el problema no es la persona, ni el lugar, ni la circunstancia a la cual nosotros nos apegamos. El problema, aquí volvemos a lo mismo, el problema está en nuestra mente. ¿Por qué tenemos esa necesidad de depender de algo externo, ya sea una persona, un lugar? Uno diría, bueno, si he generado tanta dependencia con mi pareja, bueno, voy a tratar de hacerme a un lado. O bueno, si generé mucha dependencia con mi trabajo, voy a trabajar menos. En realidad, el problema aquí no radica en lo externo, no radica en la pareja, no radica en el trabajo, no necesariamente usted tiene que alejarse del lugar de trabajo o de la persona, sino que es usted que se tiene que desprender de esas cosas. Y para desprenderse de eso, va a depender de la perspectiva que usted tenga. No debe valorar al otro, trabajo, persona o objeto de su dependencia. No puede tener mayor valor que usted. Usted está lleno de cualidades, está lleno de valores, lleno de cosas buenas. Usted tiene como ser individual un valor tremendo. Usted es único, irrepetible. Entonces, usted no tiene que sentirse menos que nadie. Miren, dice un escritor austriaco que las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente la que hace libre o esclavo al hombre. Y es cierto, completamente. Los que están aquí desde hace ya tiempo, estuvieron pasando temas de temor, ansiedad, saben perfectamente que cuando lograron desprender su mente de ese temor, lograron ser libres. Los que han superado por completo o en un gran porcentaje sus crisis, saben perfectamente que su tema radicaba solamente en su mente y que estuvieron presos durante quién sabe cuánto tiempo, cada uno allí lo puede saber, y, y era porque había un bloqueo ahí en su mente, no algo físico. Claro, hay algunos casos en los que habían temas físicos y habían temas mentales, sí, correcto, pero en la mayoría de los casos cuando lograron decidir, cuando lograron observar que su problema estaba en la mente, en una emoción mentirosa, en pensamientos incorrectos, es cuando lograron liberarse. Y eso no fue eh, casual, fue porque usted identificó el problema. Miren, es muy difícil que usted pueda lograr disfrutar de personas nuevas, de lugares nuevos y de circunstancias nuevas si, si no logra soltar lo que tiene hoy, si no logra desprenderse de lo que hoy tiene. Miren, podemos romper todos estos hábitos de apego tóxico si cambiamos nuestros hábitos, si cambiamos nuestras actitudes y cortamos con esa codependencia. ¿Sabe cómo? Poniéndose usted en primer lugar. Siempre usted en primer lugar. Lo hemos dicho yo creo que en innumerables ocasiones. Cuando usted está bien, su entorno naturalmente va a empezar a estar bien. Pero es usted el que primeramente tiene que tomar esa decisión de estar bien. Miren, solamente voy a dejar esto mencionado porque queremos dar unos minutos si alguien quisiera expresar algo. Este tema del apego es bien extenso. Lo vamos a hacer en 2 sesiones, tal como hicimos el enojo. Pero miren, para poder ponerse usted en primer lugar, significa que en primer lugar debe aceptarse. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas tal vez
en aceptarnos a nosotros mismos tal y cual somos, con virtudes y con defectos. También significa respetarnos a nosotros mismos. Y ¿cómo podemos pedir respeto de otros hacia nosotros si no nos respetamos nosotros primero? También es importante tener la certeza absoluta de cuáles son nuestros sueños. Muchas veces una persona codependiente se va a ver cumpliendo los sueños de los demás. En realidad, cuando usted está en pareja, tal vez usted quería una casa y su esposo le gusta vivir en departamento. Y como usted depende de él, ok, departamento. Por ende, el sueño de la casa, del jardín, de las mascotas, quedó atrás. Entonces hay que tener claro también nuestros sueños y eso es parte de ponernos a nosotros en primer lugar. Y ojo, todo tiene que ser en equilibrio. No estamos hablando aquí de olvidarnos del resto del mundo y pensar solamente en nosotros, pero ponernos a nosotros en primer lugar es importante. Saber reconocer nuestros errores. Lo hablábamos en el punto anterior, saber que cometemos errores, que no somos perfectos, y saber reconocerlo, mira, me equivoqué, mira, voy a intentar hacerlo mejor, o en realidad, ¿sabes qué? Simplemente no se me da tal o cual tema, por ende, no lo hago bien y asumo que no lo hago bien, no tiene por qué hacer todo bien. Y también aquí un punto súper importante es resolver primero mis propios conflictos. No podemos pretender que los demás nos vengan a solucionar la vida. Somos nosotros los que al comenzar a conocernos bien, tenemos la capacidad y la posibilidad de resolver nuestros propios problemas. Mire, generalmente una persona codependiente va a querer solucionar los problemas de todo el mundo, de la familia, de los amigos, de la pareja, y son súper buenos para dar ideas para solucionar todo, pero en realidad logran solucionar todo el externo y en el interno hay problemas más profundos. Entonces, allí con esto dejo un inicio de cómo podemos cortar con este apego tóxico. Póngase usted en primer lugar, no dependa de otra persona, las otras personas, los otros trabajos o todo lo que haya en el externo, siempre puede fallar. Si fallamos nosotros, ¿cómo no va a fallar el que está afuera? Así es que ámense, acéptense con errores, con virtudes, y van a ver que van a ser mucho más libres. El hecho de no depender de otra persona les otorga la libertad absoluta de decidir lo que quiere, lo que no quiere, lo que acepta y lo que no está dispuesto a aceptar.